En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Un nuevo amanecer. Bueno, por cierto, está amaneciendo un poco más temprano. Se despeja el cielo de la geografía venezolana. Le damos a todos ustedes la bienvenida, ¿no? En esta primera emisión del Noticiero de Televen, apertura de semana, agenda del lunes 2 de mayo. Ayer fue el Día del Trabajador. Pues bien, sobre esto vamos a tener algunos detalles en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Comencemos entonces a precisarlos. Hay otros temas también que destacan pues, en la jornada del día de hoy, que también sobre ellos haremos alguna referencia y ofreceremos algunas precisiones. En este caso, ayer, domingo 1 de mayo, pues se celebraron los desfiles, las marchas ya tradicionales, no solamente en la capital, sino en diferentes ciudades del país. Los motivos convergen en cuanto a la situación económica y social del país. A la par de ello, pues el gobierno anunció algunas decisiones. La creación de un consejo de participación de trabajadores, un bono de 10.000 bolívares distribuido en 3 partes para aquellos jubilados entre el 1 de mayo de 2018 y el 1 de mayo del 2022. Luego se ofrecerán detalles, la oferta o la promesa de que los jubilados de anterior tiempo, ¿no? Los que ya tienen años fuera del trabajo, pues también recibirían mejores beneficios. En fin, una exhortación para que se aceleren los procesos de discusión de los contratos colectivos en el sector público, en fin, básicamente los anuncios. Aquellos que pensaban que iba a anunciarse un nuevo aumento del salario, pues se quedaron con la expectativa simplemente. Recién recuerden que el gobierno había dispuesto el aumento pues, del salario mínimo. Lo cierto es que se hicieron, como dije, una serie de promesas y se anunciaron una serie de decisiones en este sentido. Bueno, que ya veremos en el tiempo cómo comienzan pues a presentarse y a distribuirse ese dinero que se ha prometido y que se ha oficializado. Bueno, como decía, en diferentes partes del país hubo movilizaciones. El reclamo básicamente era el de mejor condición laboral, económica y social, pero también el tema de los servicios públicos no se abandonó. Y en muchas ciudades de la República, pues, se plantearon dentro de las movilizaciones las protestas y las pancartas se enarbolaron en contra del tema de los servicios públicos, las fallas en este caso, en electricidad, en agua, en atención médica, salud, el tema de la educación, en fin, variadas las inquietudes que se plantearon en este caso. Así que bueno, eso ocupó un espacio importante en el día de ayer en el desarrollo pues, de la actividad. Pero vamos a otros temas. Vámonos al tema internacional que sigue siendo importante, importantísimo, el tema de Ucrania. Ayer comenzaron los civiles que estaban asediados en una planta siderúrgica en la destruida ciudad de Mariupol. Comenzaron a salir, por lo menos en número de 100, se habla que son aproximadamente 1.000. Eso lo anunció el gobierno de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky, pero una vez que salieron esos civiles, denunciaron luego las autoridades de Ucrania, comenzó un nuevo bombardeo de los rusos. Entonces, hay personas que han fallecido adicionalmente por los bombardeos, heridos que estaban en situación crítica y que murieron también. Es la información que ellos ofrecen en este sentido. Y el cerco continúa alrededor de esta planta siderúrgica que ha sido bombardeada en forma recurrente por parte de las fuerzas rusas. Junto a ello, hay otras informaciones importantes. Ha habido ataques en otras localidades, sigue la ofensiva en el oriente de Ucrania. Reciben los integrantes del ejército ucraniano nueva logística de parte de Occidente, en fin, y las amenazas sobre la guerra nuclear. Ha llegado al extremo que en la televisión rusa se presentó un ejercicio, ¿verdad?,
hipotético, obviamente, por lo menos hasta ahora, y ojalá que sea así, de un supuesto bombardeo sobre ciudades como París, Berlín y Londres, con misiles nucleares, y daban el tiempo de distribución. Esto por Occidente fue calificado como una forma de chantaje, de amenaza, de propaganda, de crear terror y miedo en las colectividades de cada uno de los países de Europa. Bueno, parte de la guerra, ¿no? La guerra es terrible, la guerra es despreciable, la guerra es repugnante, toda guerra, digo. Y bueno, y esta es parte del tema. Hoy lunes, mientras tanto, los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen para discutir qué van a hacer con el corte del gas que enviaba Rusia. Se creó, como bien saben, y lo hemos mencionado, una gran dependencia del gas ruso. Resulta entonces que algunos países de Europa ahora se encuentran en situación muy difícil. Rusia les cortó el suministro a países como Polonia y Bulgaria. Bueno, y así lo hará probablemente con otros. Están buscando la forma de cómo sustituir ese gas ruso. No hay desesperación aún, pero preocupa enormemente y por ello los ministros de Energía se van a reunir hoy lunes, los de la Unión Europea. Estados Unidos también se conoce ha dispuesto pues el apoyo en este sentido, pero recuerden que Estados Unidos está en este lado del Atlántico, ¿verdad? Para poder enviar pues gas a países europeos. Otros no tienen tantas dificultades porque dependen del gas que producen países petroleros del norte de África, como Argelia, como Libia, en fin. Entonces, hay cómo manejarse en algunos países de la Unión Europea la situación. Por lo demás, bueno, también el ministro, el responsable de la política exterior de la Unión Europea, el responsable en asuntos exteriores, Josep Borrell, ha estado de visita en Chile, está en este lado del Atlántico, ha sido recibido por las autoridades de ese país y allí ha anunciado, ayer mismo, que se vienen nuevas sanciones contra Rusia. Es decir, que es necesario reforzar las sanciones en contra de Rusia para seguir pues ejerciendo presión, a ver si se logra en algún momento por vía de esas presiones que Rusia baje el nivel de ofensiva, que se siente a negociar nuevamente en forma mucho más tranquila, serena y auténtica con las autoridades de Ucrania, bueno, y que se le pueda poner fin en definitiva a esta guerra. Eso también está allí pendiente y es probable que en cualquier momento también la Unión Europea vaya a reforzar, sobre todo en materia de hidrocarburos, porque así como se va en forma gradual cortando el petróleo, el gas de parte de Rusia que nutre a unos 14 países de la Unión Europea aproximadamente, bueno, también ellos tienen que sustituir y entonces las medidas hablan de un posible o probable bloqueo total sobre las importaciones en este caso que estos países tienen del gas ruso. Así que bueno, hay que estar muy pendientes, es una situación que sigue evolucionando. Bueno, retornemos a nuestro país. Hay notas de sucesos. Una situación irregular que se presentó en el estado Carabobo, concretamente en la localidad de Los Guayos. Hubo un motín de presos por hacinamiento en la policía o en la sede de la policía nacional allí. La situación es crítica, el desbordamiento de personas detenidas allí, detuvieron y secuestraron a miembros de la policía, incluso, según se ha dicho, a uno de ellos le agredieron físicamente y le cortaron pues la cara, parte de la oreja, en fin, eso está allí reflejado en diferentes medios de comunicación social, pedían el traslado a Tocuyito. El hacinamiento es terrible y el Observatorio Venezolano de Prisiones, que es una organización no gubernamental, denunciaba que la situación era tremendamente crítica. A esta hora quizá podamos tener más adelante algunos otros detalles de lo que ocurrió con este motín en Los Guayos, estado Carabobo, y cuál fue, digamos, el desenlace de todo esto. También en sucesos el fin de semana, pues un avión, un bimotor que había salido del aeropuerto de La Carlota, de la base aérea Francisco de Miranda, hacia el aeropuerto Caracas, pues no logró llegar, simplemente se estrelló en las montañas de Charallave. Se sabe de la presencia del piloto, no se sabe mayor información.
es posible que las autoridades aeronáuticas puedan dar algunas informaciones en este sentido y hay que estar muy pendientes entonces. Bueno, continuamos. El COVID, las cifras en Venezuela, bajan y suben según las circunstancias, pero sí hay en términos generales ya mayor, serenidad en cuanto al manejo de la pandemia. Sigue el proceso de vacunación. Hay que simplemente estar pendientes de cuando se anuncie la llegada de nuevas vacunas para el refuerzo, que es lo que más frágil está en este momento. Se han colocado en buena medida las 2 primeras dosis, pero el refuerzo es necesario. Y eso lo advierten también las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Esperemos información en este sentido y la exhortación es sencillamente para que sigan vacunándose, que es lo más importante. China, si nos vamos al contexto internacional, pues anuncia que en ese brote tremendo que llevó al aislamiento de la ciudad de Shanghái, ya en buena medida en 6 municipios de 20 que tiene Shanghái ha sido controlada. Es un rebrote con la cepa Omicron, pero de todas maneras el contagio es masivo y por eso el aislamiento que decidieron las autoridades chinas, que por cierto, Shanghái es el principal puerto del mundo, el de mayor movilidad, y entonces imagínense cómo va a haber en las próximas semanas retrasos porque la actividad se ha detenido o por lo menos se ha reducido en forma significativa. Bueno, vamos a otros temas internacionales. Atención Colombia, elecciones presidenciales el 29 de mayo, encuestas publicadas por los medios de comunicación ayer domingo. Ha subido en forma significativa Federico Gutiérrez, sigue dominando el escenario electoral Gustavo Petro, pero si bien se mantiene sólido a través del grupo de partidos llamado Pacto Histórico que le apoyan o movimientos sociales, Fico Gutiérrez, que así le dicen a Federico Gutiérrez, ha subido de manera significativa. Y si las encuestas apuntan dentro de esa misma tendencia, pues es casi con certeza que habrá un balotaje, es decir, una segunda vuelta, porque ninguno de los dos obtendría pues el 50+1 de los votos para que sea nombrado presidente electo de Colombia por la autoridad electoral. Si hay balotaje, si hay segunda vuelta, será el 19 de junio en este sentido, así que hay que estar muy pendientes. Hay otra nota importante que viene esta vez de Chile. Viene vinculado al tema de la pandemia, es decir, Chile ha reabierto totalmente sus fronteras, aparte que redujo en forma considerable todas las medidas de bioseguridad que existen ciertamente, pero las redujo. Entre estas medidas está la apertura de la frontera. Así que muy pendiente, sobre todo por el tema de los venezolanos que se trasladan a Chile cruzando toda la América del Sur. Deportes, destacar, por supuesto, la actuación de los venezolanos en las grandes ligas. Y atención, el día sábado, el Madrid se coronó como el campeón de la Liga Española, haciendo pues un partido realmente excepcional, contundente y goleando 4-0 al Español. Así que faltando 3 fechas para el fin del campeonato, pues sencillamente ya el Madrid es el campeón. Así que vamos a complementar todo esto, amigos, con los titulares que hemos preparado para todos ustedes en esta primera emisión. Comencemos con el tema de los servicios públicos, que están en crisis. Fallas en el suministro de agua, cortes de luz y unidades de transporte deterioradas siguen siendo los problemas más comunes en las ciudades del país. Hablando de esto, otro problema, riesgo de derrumbe. Más de 30 familias del sector Isaías Medina Angarita de Catia, municipio Libertador, viven diariamente el temor con perder sus viviendas. Vamos con otra información. El embarazo representa para la mujer una etapa de cambios, no solo físicos, sino económicos, y es que desde el periodo de gestación hasta el parto se pueden gastar $2.000 o más. Vamos con otro tema internacional. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF indicaron que casos de sarampión van en aumento. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Ángel Freites, es el secretario ejecutivo del Comité Empresarial China-Venezuela. Estaremos hablando de estos temas que mencionaba antes, ¿no? Las consecuencias de la pandemia para la movilidad del comercio internacional.
Y en arte de espectáculos tenemos que Fonseca conmemora 20 años de carrera con el lanzamiento de su nuevo álbum Viajante. Son notas, amigos y amigas, que destacan en esta primera emisión del noticiero de Televen. Recuerden, atención, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión, de inmediato a los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, prensa internacional, informaciones que se suman a nuestra mesa de trabajo. El tiempo muy importante porque van a seguir las lluvias y también lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en este lunes 2 de mayo de 2022. Como siempre, es un gusto informarles. Amanecemos con la mirada puesta en este motín que ocurrió en el Centro de Coordinación Policial en Los Guayos, en el estado Carabobo. Lo que se sabe de momento: 3 rehenes que fueron liberados y también 53 reos trasladados al penal de Tocuyito. Salmerón, buen día. Hola, Gaudí. Saludos a nuestros amigos televidentes. En efecto, ahí tenemos el tuit del fiscal general de la República que habla acerca de esta situación que se vivió el día de ayer en este penal. Más adelante, nuestro corresponsal Sandino Yaguare va a traer un informe desde el lugar de los hechos sobre justamente lo que allí ocurrió y cómo está la situación en este momento, pero eso lo veremos más adelante acá en nuestra primera emisión. También hay una información allí que tiene que ver con un submarino, ¿no? Sí, destacó el fin de semana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encontró un submarino en el río Arauca. Lo que reseña el comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lares es que era utilizado para trasladar droga proveniente de Colombia por rutas venezolanas por los llamados grupos Tancol. Allí tienen las imágenes. Rápidamente también revisamos la cuenta del fiscal general de la República porque se anunció la apertura de una investigación en contra de la señora Tania Gianmarco Iliani por el caso de Gilberto Correa. Allí se especifica que sería por presunto maltrato, privación ilegítima de libertad y aumento de la dosis médica en perjuicio del ciudadano Gilberto Correa. Habrá que esperar el resultado de esta investigación. Bueno, iniciamos la semana repletos de informaciones. Ahora toca hacer la revisión de la prensa nacional. A eso vamos. Y tenemos ya titulares, por ejemplo, del diario 2001, hablan acerca del aumento o de este bono, mejor dicho, que anunció el gobierno nacional para los jubilados. Ellos dan 10.000 bolívares para los jubilados, es el titular. Vamos a leer el sumario. El presidente Nicolás Maduro informó que la compensación será para las personas que realizaron el cese laboral entre el 1 de enero de 2018 y mayo del 2022. Indicó que el pago se realizará en 3 partes para los jubilados entonces que se hayan inscrito como jubilados entre el 1 de enero del 2018 y mayo del 2022. Hay otros temas en esta portada. La SUNDE lee la cartilla a locales por el dólar paralelo. El ente primero va por las buenas a corregir ilegalidades, pero luego sanciona a los reincidentes. Cyberbullying gana terreno en casos de acoso escolar. SECODAP exhorta a padres y maestros a informar a los niños sobre cómo denunciar. Tenemos también una gráfica que titulan Harina encarece el pan. Los comercios indicaron que la materia prima para la elaboración del alimento está en $50 por saco. Dueños de locales resuelven el negocio con la venta de almuerzos y charcutería. La pandemia golpeó las ventas. Veamos ahora qué trae la portada del diario El Universal para este día. Ellos titulan Operación Escudo Bolivariano 2022, destruirá instalaciones de Tancol. Reseña la nota que esta operación Relámpago del Catatumbo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a destruir todos los escondrijos e instalaciones de los grupos terroristas armados narcotraficantes colombianos, conocidos como Tancol. Así lo destacó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, en su cuenta Twitter. Más abajo se reseña que esta operación surgió luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que el 2022 debe declararse como el año 100% libre de los Tancol en territorio nacional. Otro titular que destaca El Universal
empiezan a remover vegetación en vías obstruidas por las lluvias en Táchira. Dice el sumario que autoridades gubernamentales expresaron que hay que remover unos 3.000 metros cúbicos de segmentos granulares. Las vías que conectan los municipios de Montaña Alta en Táchira se hallan obstruidas por vegetación y materiales granulares. Lo que sigue es una cita textual para el gobernador de esa entidad, Freddy Bernal. Se ha tapado la vía principal por donde circula la producción agrícola de la alta montaña. Estamos aquí trabajando todos los organismos de la Gobernación de Táchira y estaremos trabajando aproximadamente un mes. Más abajo se reseña que Bernal agregó que estas vías continúan siendo pasos de alto riesgo, por lo que instó a los ciudadanos a que estén alerta. Vamos a revisar ahora la página del diario El Nacional. Uno de sus titulares dice lo siguiente: trabajadores de PDVSA entregarán informe ante la OIT para denunciar la imposición de cargos. Según la noticia que se publica en este portal, los trabajadores van a denunciar supuestas acciones ilegales del presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleo, Will Rangel. Según la información que se maneja, los representantes de PDV solicitarán ante el organismo la revisión de su informe en las mesas de trabajo. Esto con el objetivo de recibir una respuesta lo más pronto posible por parte de la representación de la OIT con sede en la ciudad de Caracas. Vamos a otro tema que está también en el portal del diario El Nacional vinculado a los sucesos. Hallaron a una persona fallecida y a otras dos inconscientes dentro de un apartamento en San Cristóbal. Esto ocurrió en el conjunto residencial Vista Real de Pueblo Nuevo en el estado Táchira. Fueron evacuadas 3 personas luego de permanecer inconscientes dentro de un apartamento. Rescatistas de Protección Civil acudieron al sitio y encontraron sin vida a una adulta mayor. Trascendió que a otras 2 personas las llevaron a una clínica de la ciudad en un vehículo particular. Los bomberos iniciaron las investigaciones pertinentes y no descartan que lo ocurrido se deba a la inhalación de algún tipo de gas, según reseñó el diario La Nación del estado Táchira. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos titulan: ejecutar un plan quirúrgico nacional en Mérida. Reseña la nota que durante 4 días se desarrolló el plan quirúrgico nacional en la ciudad de Mérida, que atendió a más de 200 pacientes de diferentes patologías. Más abajo, los quirófanos del Hospital Sor Juana Inés y de la Unidad de Larga Estancia recibieron a los pacientes desde el jueves 28 hasta el domingo 1 de mayo para ser intervenidos quirúrgicamente de acuerdo con un plan previa atención preoperatoria. Se dice también que Daniel Leice Domínguez, jefe del Plan Quirúrgico Nacional, explicó que los días jueves y viernes se resolvieron patologías de alta complejidad como cáncer de mama y de piel. Otro titular que destaca Últimas Noticias. Ya lo tocábamos al inicio de la emisión. Ministerio Público investiga maltratos a Gilberto Correa. Dice el sumario que presumen maltratos, privación ilegítima de libertad y aumento de dosis. La nota reseña que el Ministerio Público informó que abrió una investigación a Tania Gianmarco Lani por presuntamente maltratar al animador de televisión Gilberto Correa. Al respecto, el fiscal general divulgó este domingo en su cuenta Twitter que Tania Gianmarco Lani es la mujer que supuestamente estaba intoxicando de a poquito al hombre de televisión, quien padece Parkinson. Las investigaciones o la investigación abierta a Gianmarco es por presuntos maltratos, privación ilegítima de libertad y aumento de la dosis médica en perjuicio del ciudadano Gilberto Correa. Amigos, vamos a revisar ahora información en materia deportiva. Tenemos lista la portada del diario Meridiano, titular principal: Miggy saca el primero. Estamos hablando de béisbol y vamos a revisar el sumario de la misma. El aragüeño conecta su jonrón 503 de por vida ante Dodgers. Con ese batazo llega a 1.119 extra bases. Iguala a George Brett en el lugar 18 y queda a 3 de empatar a Marry Ramírez en el puesto 17. Bueno, y así hacemos nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Así es, en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Ya venimos. Bueno,
Bueno, vamos a hacer la revisión de la prensa regional. Iniciamos este recorrido en Miranda con la portada del diario Avance. Ellos titulan, tienen allí una gran fotografía, la acompañan de este titular: bono de 10.000 bolívares para jubilados. La bonificación tiene carácter compensatorio y fue anunciada por el presidente de la República durante el acto de celebración del 1 de mayo. Más abajo, desmantelan banda dedicada a la explotación sexual de menores y contratan empresa de recaudación en Carrizal. Vamos a revisar la portada del diario La Prensa que circula en el estado Lara, titular principal: el bullying, agresión que aísla y podría llevar al suicidio. Psicólogos y sociólogos exhortan a docentes y representantes a estar alerta ante los casos de violencia física y psicológica en niños. En el norte y oeste de Barquisimeto claman por presencia policial. Otra de las informaciones de este diario. Veamos ahora qué tiene el periódico que circula en Monagas. También reseña bono único de 10.000 bolívares para jubilados desde 2018, más abajo con fotografía. Alimentos Monagas llega para reforzar la producción alimentaria. Trabajadores también marcharon en Maturín y muere piloto al estrellarse avioneta en Charallave. Bueno, amigos. Y nos toca hacer ahora la revisión de algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades de nuestro país. En directo con las regiones, empezamos en el estado Anzoátegui con nuestro compañero Jesús Albino. Buen día, Jesús, adelante. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado de Anzoátegui para informarles que en la zona norte de la entidad se han registrado fallas eléctricas, según asociadas a las precipitaciones que se han registrado en la entidad. Pero también trabajadores de Corpelec señalan que esta situación es producto de la falta de mantenimiento preventivo que afecta directamente las líneas de distribución y también la falta de mantenimiento en las subestaciones eléctricas. Sí, buenos días. Nosotros amanecemos en el estado Carabobo informando que a través del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo se acordó que a partir de hoy, 2 de mayo, todo el personal docente, obrero y administrativo deberá reincorporarse a sus actividades laborales de forma presencial, pero progresivamente. Por su parte, la dirigencia estudiantil señaló que aunque fueron recuperadas 12 unidades de transportes de la mano de autoridades gubernamentales acá en la entidad, han presentado problemas los últimos días para lo que es el suministro de combustible. Añaden también que aunque se están generando condiciones, aún falta mucho camino para tener óptimas condiciones para todos los que hacen vida en la Universidad de Carabobo. Sí, gracias por el contacto que establecemos desde el estado de La Guaira, donde les informamos que se ha registrado un nuevo caso de abuso sexual que en esta oportunidad involucra a un hombre de nombre Eugenio José Mejías, de 40 años, quien presuntamente habría cometido actos lascivos en contra de su propia hija, que en la actualidad cuenta con 12 años. De acuerdo con las investigaciones, estos delitos lo venía cometiendo desde que la pequeña contaba con tan solo 4 años. El caso lo recibió el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y su presentación se hizo en los tribunales de La Guaira. En el estado Sucre arrancó la segunda fase del Sistema Nacional de Ingreso. Se estima que 12.000 bachilleres se inscriban en las distintas carreras que ofertan las 14 universidades privadas y públicas que existen en la entidad. Se priorizarán las carreras de petroquímica, agroalimentación y desarrollo científico-tecnológico a través de las diversas ingenierías, además de turismo social y comunal. Así lo dio a conocer el coordinador de gestión universitaria, Henry Gómez Maiz. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Venezuela espera por la hora que usted le va a informar. Bueno, acá les vamos a decir, son las 6:35 de la mañana y en la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes a través de nuestra cuenta @el_noticiero. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en Argentina con la portada del diario El Clarín. Ellos abren con una información de la fuente política. El cristinismo juega a fondo para que Alberto Fernández eche a Guzmán. Más abajo con fotografía, gesto de Estados Unidos a Ucrania y versiones sobre Putin. Se reseña allí la visita de Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, a Kiev.
Vamos a revisar ahora la portada del diario El Expreso que circula en Ecuador. Uno de sus titulares informa: los rezagos son el reflejo de un sector público sin visión. Hasta 2 meses para obtener una cédula y 98 días para una placa de vehículo. Veamos qué trae el vocero de Puerto Rico. Avanza la reconstrucción de escuelas en el sur. También se reseña en aumento las violaciones. Vamos con la portada del diario El País de España. Muestran una imagen que da cuenta de una movilización a propósito del 1 de mayo y lo titulan de la siguiente manera: los sindicatos reclaman que los salarios suban según el impuesto a los precios al consumidor. Unai Sordo avisa en el 1 de mayo de un incremento de la tensión y pide la corresponsabilidad de los empresarios ante la crisis. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones en Zulia y sur de Amazonas. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublada, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo abundantes precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno amigos, comenzamos a hacer revisión de mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Comenzamos con una donde realizan la siguiente denuncia. Ellos señalan, o este señor señala, que los trabajadores del sector salud en el estado Guárico aún no han cobrado la primera quincena del mes de abril. El señor Luis Ernesto Balsa Fernández. Hay otros, de Arixa Fiori dice: en Puerto Cabello, en la urbanización Vistamar, 17 horas sin electricidad de sábado a domingo. Hacen un llamado a Corpoelec. José Alberto Herrera también hace un llamado en este caso a CanTV. Dice que tiene mucho tiempo padeciendo las incontables fallas telefónicas y de internet. Por acá Johnny González, bueno, reitera una denuncia que hemos hecho en varias oportunidades. Una tanquilla desbordada en la calle 83, esquina Avenida 21, sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá. Esto es en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Bueno, agradecemos todos los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta o a nuestras cuentas en redes sociales y, por supuesto, esperamos que las autoridades atiendan estas denuncias. Vamos ahora a conocer un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos Fernández. Muy bien, presentación de titulares. Vamos a recapitular sobre lo que decíamos un poco en la apertura, ¿no? Y lo que hemos desarrollado pues en este segmento inicial de la primera emisión del noticiero de Televen. Vamos con el tema de los anuncios hechos por el gobierno en el día de ayer, 1 de mayo. Atención, porque puede generarse confusión por algunos titulares. El gobierno anuncia un bono de 10.000 bolívares, cancelado en 3 partes para jubilados, pero atención, insisto, son para aquellos que han sido jubilados entre el 1 de mayo del año 2018 y el 1 de mayo de los jubilados, pues para el 2022, no es para todo el mundo. Lo que hubo fue una oferta, una promesa de que se van a estudiar posibilidades quizá de bonos o de reajustes para pensionados y jubilados de años anteriores al 2018. Digo esto porque hay algunos titulares que hablaban 10.000 bolívares para los jubilados. No es para todos. Atención con esta situación. Bueno, también otros anuncios de participación, la creación de un consejo productivo, en fin, y muy probablemente pues en un futuro pues puedan conocerse algunos reacomodos de carácter salarial. No hubo anuncio oficial del salario mínimo. Recuerden que el gobierno lo había anunciado recientemente. Bueno, vamos ahora con el tema de Ucrania, tema internacional. Sigue siendo muy grave la situación, incluso hasta la televisión rusa haciendo propaganda de amenaza en contra de países de Occidente. ¿Cuánto tiempo duraría un misil en llegar nuclear a Londres, a París o a Berlín? Esto ha tenido una sacudida de enorme indignación pues, en los países europeos. También en este sentido hay hoy una reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea para definir qué van a hacer para sustituir el gas ruso que varios países, sobre todo los del norte de la Unión Europea, pues estaban comprando desde hacía mucho tiempo y se había creado una situación de dependencia.
Ayer también, a través del presidente Volodymyr Zelensky, se anunciaba que 100 civiles habían sido evacuados de la asediada planta siderúrgica en la ciudad de Mariupol. Sin embargo, sigue el acoso y siguen los bombardeos. También hacia otras localidades de Ucrania se han presentado situaciones de avances de las tropas rusas y en otros casos han sido detenidas por, las fuerzas ucranianas. Retornamos a nuestro país, el tema de la situación irregular que se presentó en este centro policial de Los Guayos, en el estado Carabobo. Fueron desalojados ya, hubo enfrentamientos, hubo secuestro de efectivos policiales, el hacinamiento es terrible y fueron trasladados en buena medida hacia la cárcel de Tocuyito. Había un hacinamiento de muchísimas personas allí. Entonces se tomaron iniciativas. También, una información de sucesos, se estrelló este fin de semana un avión Turbo Commander en las montañas de Charallave. De acuerdo a la información que se tiene, lamentablemente el piloto falleció, que era el único pasajero, había partido de la base aérea de La Carlota. Información sobre el COVID, información también que tenemos internacional, cómo va el desenvolvimiento de la campaña electoral y las encuestas que apuntan a que habrá un balotaje el 19 de junio, la elección es el 29 de mayo, la elección para escoger al nuevo presidente de Colombia, 2 candidatos, Gustavo Petro y también Federico Gutiérrez se disputan en los 2 primeros lugares. También hay otras informaciones, Chile reabrió carreteras después de la pandemia. En notas deportivas tenemos que el Real Madrid se convierte en campeón este fin de semana de la Liga Española, ganando contundentemente 4-0 al Español. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Ángel Freites, quien es el secretario ejecutivo del Comité Empresarial China-Venezuela, y cerraremos con arte y espectáculos. Al retorno tendremos los detalles de estas y otras informaciones con Héctor Matos y Adrián Barros. Buenos días. Buenos días, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Claro que sí, estamos listos. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, Héctor. Buenos días, compañeros, señoras televidentes. Lunes 2 de mayo, hoy es Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, para que la población tome conciencia sobre este difícil y complicado problema. Con esto hacemos una pausa para publicidad. En minutos, las noticias con sus detalles. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este domingo un bono único de 10.000 bolívares para aquellos trabajadores jubilados desde el 2018 hasta el 1 de mayo de este año. Hubo jubilados que se fueron con un pago miserable. Yo anuncié en estos días que íbamos a crear un bono único, reparador, compensatorio, para todos aquellos que hayan sido jubilados desde el 1 de enero del año 2018 hasta el 1 de mayo del año 2022. Un bono único de 10.000 bolívares para reparar y compensar en algo a los jubilados y jubiladas de ese periodo. Asimismo, el Ejecutivo Nacional destacó que este pago se realizará en 3 partes y señaló que se encuentra estudiando la posibilidad de compensar a los jubilados de años anteriores al 2018. Por otra parte, el presidente solicitó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez retomar la discusión de todos los contratos colectivos de los diferentes sectores del país e informó la creación del Banco Digital de los Trabajadores, donde serán depositados los diferentes beneficios que se otorguen a la clase trabajadora en Petros. La inversión que debe hacer una familia pequeña en charcutería para una semana ronda los $15, casi 70 bolívares. Este presupuesto incluye jamón, queso y mortadela. Lo más vendido es el queso duro, así como la mortadela. Estos son los productos más asequibles. El queso caroreño, que es el que más vendemos, que es el llamado queso duro, ese vale 27 bolívares el kilo. El Santa Bárbara, ya estamos hablando de 39 bolívares. El palmizulia igual. El guayanés alrededor de 24 bolívares. El mozzarella sale bastante, vale alrededor de 37 bolívares el kilo.
El jamón lo consigue desde los 30 bolívares, depende si es estándar o de primera. El tipo ahumado está desde los 38 bolívares. El jamón estándar está alrededor de 38, 39 bolívares el kilo, ¿no? Y ya el de primera pasa de los 41, ¿no? Y el jamón de pavo también está más o menos 42 bolívares el kilo. Si se trata de mortadela, la de pollo de 600 gramos cuesta 8 bolívares y de 1 kilo 12 bolívares. El chorizo lo consigue desde los 22 bolívares y son 5 unidades. Los consultados señalan que los precios han subido. En su casa, ¿cómo hacen el mercado para la semana de charcutería? Cada 15 días. ¿Y cuánto más o menos pueden invertir en total? Como $40 más o menos. ¿Cómo soporta eso el bolsillo? ¿Cómo te dirá yo? Con lo de la pensión, no. Hay que rebuscarse. No lo como. No me lo como. No lo compro. Bueno, pues, ¿de dónde? ¿Qué hace? ¿Lo sustituye? ¿Busca otra? Bueno, sí, busco alternativas, huevitos, caraotas, y bueno. El medio cartón de huevos cuesta 13 bolívares. Lo menos llevado es el jamón serrano, que está alrededor de $39 o 175 bolívares. Es importante señalar que según el Sendas, la canasta alimentaria llegó a $347 o 1.558.000 bolívares en el mes de marzo. Otra opción puede ser la docena de salchichas. Las pequeñas las consigue en $3.40, mientras que las grandes en $5.25. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario informó que en las últimas semanas aumentaron las operaciones electrónicas. Sudan dio a conocer el incremento del pago en bolívares tras la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras. También detalló que el servicio pago móvil de persona a persona subió un 21%, mientras que las operaciones a través de puntos de venta aumentaron un 22% en todo el territorio nacional. El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea, Roger Figueroa, advirtió sobre una posible caída en la producción de leche debido a las fuertes lluvias que han caído en los últimos días. Figueroa explica que la distribución se ha interrumpido en al menos 4 plantas, por lo que se ha dejado de producir cerca de 800.000 litros de leche diarios. Indicó que el gremio se ha visto afectado principalmente en los estados Zulia, Barinas, Mérida y Táchira debido a las inundaciones. Aclara que la situación no va a generar escasez, pero resalta que por la falta de materia prima la producción podría paralizarse. La médico neumonólogo Lerida Padrón afirmó que la cifra de contagios y de casos graves hospitalizados por COVID-19 en Venezuela se ha reducido de manera significativa. Así lo confirmó en el programa Diálogo Con, conducido por Carlos Croes. Por lo menos en el distrito capital, los centros privados están bien preparados para tratar un paciente con COVID y las complicaciones. Realmente los números han disminuido, los casos graves han disminuido. Tan es así que le puedo decir del sector privado, sé que a nivel del distrito capital, muchas clínicas que tenían pacientes y que tuvieron una alta cantidad de pacientes en el momento del acme de la pandemia, en este momento no tienen pacientes hospitalizados con COVID. Entonces eso nos habla de que ha disminuido tanto el número como la severidad de los casos que estamos viendo ahora. Padrón instó a la población a continuar con las medidas de bioseguridad en lugares que tengan conglomerado de personas. Asimismo, pidió estar alertas ante otras enfermedades respiratorias como la tuberculosis. En el año 2020, después de más de 10 años, aumentaron las cifras de muertes por tuberculosis. ¿Okay? Probablemente la humanidad estaba enfocada en tratar y en buscar la cura y la prevención de la COVID-19. Y probablemente eso hizo que se descuidaran algunas otras enfermedades como la tuberculosis, que a pesar de que es una enfermedad infecciosa, prevenible y tratable, aumentó en el año 2020, que fue el año de decreto de la pandemia. Entonces hay que tener bien presente que existen otras enfermedades respiratorias y que no debemos descuidarlas, pues que debemos estar alertas al respecto. La especialista en neumonología exhortó a la población a vacunarse contra el COVID-19 y mantener el uso del tapabocas en sitios públicos.
ha sido declarado durante el programa Diálogo Con, conducido por el periodista Carlos Croes. Venezuela registró 109 casos de COVID-19 durante las últimas 24 horas, según el reporte oficial. Los casos comunitarios se detectaron en 8 entidades del país. Miranda, en esta oportunidad, tiene la mayor cantidad de contagios, con 74 casos activos en 6 de sus 21 municipios. Le sigue Aragua con 15 y Mérida con 11 infectados. Durante esta jornada no se registraron fallecidos, por lo que la cifra de decesos se mantiene en 5.709. Hasta la fecha, 522.434 personas han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a través de Twitter. Bien, amigos, momento de una pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En minutos venimos con más información. Continuamos. Más de 30 familias del sector Isaías Medina Angarita de Catia, en Caracas, viven con el temor de perder su casa. Y las fuertes precipitaciones de los últimos días han agravado aún más esta situación. En la calle Venezuela del sector Las Tunitas son por lo menos 20 las casas que corren el riesgo de derrumbarse. El jueves, producto de las precipitaciones, perdieron el único muro de contención que protegía sus hogares. Mi muro de contención, como pueden ver acá, se vino prácticamente, primero fueron aguas blancas de la lluvia, destapé mi albañal y el muro como a eso de 4 y media colapsó totalmente. Él se colapsó por partes, primero colapsó esta parte y me imagino que ya al no tener aquella parte base o sólida o firmamento, colapsó la segunda parte tapando totalmente mi casa. Quebró los vidrios de la pared que sostiene que va a la entrada del corredor y parte de este muro está ya fraccionada la pared del baño. Estamos desprotegidos totalmente, el terreno está más vulnerable y con las últimas lluvias esto se ha agravado más. ¿Cómo se siente, por ejemplo, que tenemos aquí en tan solo unos metros el barranco ya puesto en su patio? Aquí donde estoy nerviosa, estoy asustada porque esto está a punto de desplumarse y puede haber inclusive hasta un muerto. Según los vecinos, esta situación se originó a raíz que la tubería para las aguas de lluvia se mezclara con otra de aguas servidas, acción que solo originó que la tierra empezara a ceder. Antiguamente existía una tubería, después se colapsó e hicieron una nueva tubería donde se conectaron con las aguas servidas, pues, de todas las casas de arriba. Pero después, en muchas de las casas de arriba, casi todas se conectaron a la tubería vieja, que era exclusivamente para agua de lluvia, y conectaron las aguas servidas. Pues. Imagínate cuando llueve, se unen esas aguas y desborda una tanquilla que está aquí, porque por ahí a veces hasta pelota le meten por ahí. Los habitantes de Las Tunitas también denunciaron falta de respuesta por parte de las autoridades. Supuestamente desde hace más de un año saben de esta situación y hasta la fecha no han obtenido ninguna respuesta. Le hicimos llegar una carpeta a la almiranta, no tuvimos ningún tipo de respuesta, le he llevado a la alcaldía, he llevado a Miraflores. Ya la casa está prácticamente en el aire, cada vez que llueve se cae un pedazo de casa, la casa está por la mitad. Y en cualquier momento vamos a quedar totalmente en la calle y afectando a las familias que viven abajo. Hasta el momento de la grabación de este reportaje, ninguna autoridad se había personado en el lugar. Los vecinos esperan ser tomados en cuenta cuanto antes, ya que con cada día de lluvias aumenta el riesgo de quedarse sin sus hogares. Mauricio Cruz, Televen. Este domingo, decenas de civiles fueron evacuados del complejo siderúrgico Azovstal en el puerto ucraniano de Mariupol. Más detalles en el siguiente reporte de nuestra cadena aliada AFP. Decenas de civiles fueron evacuados del complejo siderúrgico de Azovstal en el puerto ucraniano de Mariupol. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video de las evacuaciones en el que se veía a los civiles llegando en autobús a la ciudad de Besimene, a medio camino entre la frontera rusa y Mariupol. Allí eran recibidos por los enviados de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, bajo la vigilancia de los soldados rusos.
El área industrial de Azovstal, de unos 11 kilómetros cuadrados, es el último reducto de resistencia ucraniana en Mariupol, que ahora está controlada por Rusia. Las condiciones de vida en la red de túneles bajo la fábrica de acero fueron descritas como atroces. Hasta ahora los esfuerzos de evacuación habían fracasado, generando la preocupación de los líderes mundiales. El domingo, el Papa Francisco reiteró su petición de que se abran corredores humanitarios seguros. Sufro y lloro pensando en el sufrimiento de la población ucraniana, y en particular de los más débiles, los ancianos y los niños. Imágenes de satélite de la firma estadounidense Maxar tomadas el viernes muestran la devastación de Mariupol, con casi toda Azovstal destruida. Para los rusos, la conquista total de la ciudad portuaria les permitiría unir los territorios conquistados en el sur, en particular la península de Crimea anexionada en 2014, con las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk en el este. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, asegura que Ucrania sabotea las negociaciones. Lavrov destaca que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no discutirá la desmilitarización y además se encuentra saboteando los acuerdos de Minsk desde hace 8 años. Expresa también que Rusia no le exige al presidente ucraniano que se rinda, sino que ordene liberar a los civiles. Un motín se registró la tarde de este domingo en los calabozos de la sede de la Policía Nacional en Los Guayos, estado Carabobo, dejando un saldo de 3 funcionarios heridos. Sí, gracias por el contacto. El motín que se registró cerca de la 1:30 p.m. y que culminó a las 7 de la noche aproximadamente de este domingo fue propiciado presuntamente por más de 47 presos de los 251 que se encuentran recluidos en el Centro de Coordinación Policial Carabobo de la Policía Nacional Bolivariana en el municipio Los Guayos. Se pudo conocer, según versiones de los familiares, que el detonante del conflicto se originó debido al fallecimiento de un privado de libertad el día sábado, el cual presuntamente no recibió la atención médica necesaria. Extraoficialmente se pudo conocer que 2 funcionarios policiales habrían sido retenidos por el grupo de presos como medida de protesta y también para negociar sus exigencias. Las denuncias de los detenidos, según lo indicado por sus familiares, retardo procesal, violación de derechos fundamentales como irrespeto en los horarios de visita, ingreso en lo que son los alimentos, así como derecho a la salud, entre otros. Repetimos, el motín culminó en horas de la noche con el traslado de más de 72 privados de libertad, presuntamente hacia el penal de Tocuyito. Se desconoce aún el estado de salud de los 2 funcionarios policiales retenidos y si existe algún privado de libertad herido. Por su parte, los familiares continúan exigiendo lo que es el listado definitivo de trasladados. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. En otras informaciones, el Ministerio Público informó y reseñó el inicio de una investigación contra Tania Gianmarco Lani por el presunto maltrato al animador venezolano Gilberto Correa. La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, mediante su cuenta en Twitter, donde detalla que la investigación se inicia debido a presuntos maltratos, privación ilegítima de libertad y aumento de dosis médica contra Correa. Saab destaca que el proceso estará dirigido por la Fiscalía 16 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. Y a pesar de que algunos caraqueños ven ciertas mejoras en cuanto a la economía y alimentación, los servicios públicos siguen siendo los principales problemas del país. Conozcamos más detalles en el siguiente reporte elaborado por nuestro reportero Manuel da Silva. Servicio de agua o servicio de transporte público, servicio de transporte público o servicio de agua, ambos son el mayor dolor de cabeza para muchos caraqueños día a día. Comencemos analizando el servicio más complejo según los encuestados, como lo es el agua. Este problema puede cambiar según el estado o zona donde resida cada persona. Sin embargo, a todos los venezolanos les afecta de alguna u otra manera. Hay quienes tienen que comprar cisternas para poder abastecer su hogar. Otros dependen de manantiales y pozos, mientras que algunos, y en el mejor de los casos, tienen un horario establecido de la llegada del agua.
Según el reciente informe del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 88% de los encuestados sí tienen acceso al agua, pero el 58,9% de ellos la describen desde regular hacia mala a muy mala. Es pésima, pésima. Y tenemos más de un mes que llega el agua. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué medidas agarran? Bajar hasta el puente Baloa, cargar hacia arriba con perolitas diariamente. Pero la situación del agua es terrible, es terrible. El transporte se ha convertido en un tormento no solo en la capital, sino también en el interior del país. Esto por las pocas unidades de transporte operativas. Pero si hablamos de Caracas, el metro ha dejado su mejor versión desde hace varios años. Hoy en día solo es objeto de críticas, bien sea por los frecuentes retrasos, el pésimo estado de los trenes y el mantener este sistema casi gratuito. Casi porque no en todas las estaciones se cumple el cobro del servicio. Bueno, por decir, las escaleras automáticas del metro no funcionan, el servicio de las camionetas no están en buenas condiciones. ¿Y el metro como tal, cuánto tarda para transportar? Bueno, hay momentos que tienen unas paradas de 20 minutos o de un cuarto de hora y entonces uno no sabe, no hay esa comunicación para uno tomar sus precauciones. Ahorita tenemos problemas demasiado con el transporte. Inclusive el Transmiranda solamente nos tienen trabajando 3 autobuses del Transmiranda. Entonces eso nos afecta bastante, sobre todo en las mañanas. Deberían de cobrar para que mejoren el servicio, por lo menos las escaleras mecánicas, la limpieza. O sea, eso vale la pena que cobren. Y que cobren lo justo, o sea, que cobren lo que tienen que cobrar para que presten un mejor servicio, pues. Los encuestados también se quejan del servicio de electricidad. Si bien este problema en algunas zonas se agudiza más que en otras, no deja de ser un tormento. Incluso su mayor problema es el cobro, no solo en la baja cantidad de dinero, sino en los pocos habitantes que realmente pagan este servicio. A esto le sumamos el gas, partiendo en dos realidades. Los que tienen gas directo, que según números del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos son el 16%. El 90% de ellos están muy contentos con el servicio. Sin embargo, el 83%, que son los que usan bombonas, al menos la mitad, está muy descontenta con su funcionamiento. Con lo de la luz es muy económico. Sí, antes había cortes de rato en rato, pero ahora también son menos los cortes. Pasa a veces meses que no hay corte. De todos los servicios para ti, ¿cuál es el que más te afecta o cuál es el que tú ves que perjudica más? La electricidad. ¿Por qué? Claro, por los aparatos y los electrodomésticos que tengo en la casa que ya se han dañado muchos. ¿Se han ido constantemente la luz? Últimamente no, hace poco, pero ya ahorita está mejor. ¿Pagas de luz? ¿Te recuerdas el último recibo? No, porque no lo pago yo, sino que viene de una vez directo al servicio de la casa como tal. Otro de los servicios públicos señalados es el de la telefonía fija y de internet, que pese a tener cierta mejoría en algunos sectores, para muchos caraqueños sigue siendo ineficiente. Manuel da Silva, Televen. Vamos con otro tema. El embarazo es una etapa de cambios para una mujer, pero no solo en el ámbito físico, también el económico. Durante el periodo de gestación hasta el parto se pueden gastar $2.000 o más. ¿Cuánto puedes pagar por un eco? $15 mensual. O sea, un eco te lo mandan a hacer mensual y te cuesta $15. No. Ya después al siguiente mes te puede salir hasta en $35, $40. ¿Solo el eco? Sí. ¿Ahí hay forma de hacérselo gratuito? No. ¿Por qué? Porque hay a veces que no hay los aparatos en los hospitales. Las consultas privadas cuestan $25 o 112 bolívares. Los exámenes de sangre y orina, $15 o 67 bolívares. El gasto mensual es considerable. Mínimo $60, $70, mínimo. O sea, porque los gastos como los hago prácticamente diarios o quincenales, al mínimo vas a necesitar entre consultas y vitaminas mínimas $40. El parto en las privadas también es cuesta arriba. A la fecha de hoy está en $1.500 un parto. Esto puede cambiar. Averigüé también si mi pareja podía entrar conmigo al momento del parto y me dijeron que no,
porque tiene un costo adicional. La actividad física durante el embarazo es positiva. No existe una contraindicación para eliminar, para disminuir o contraindicar el uso del ejercicio físico, a menos que exista una condición obstétrica o materna. Caminar de 15 o 20 minutos en plano 3 veces al día sería suficiente. El spinning también es recomendado, pero no sus variaciones. El hecho que pueda mantener actividad física no significa que pueda hacer cualquier tipo de actividad física. Básicamente orientado a la parte cardiovascular. Bien, ya escuchamos a los especialistas y los ejercicios que están contraindicados y cuáles no. Pero para conocerlos nos vinimos a un gimnasio para que acá una especialista, pero en el tema de entrenamiento, nos pueda explicar cuáles son los ejercicios que son recomendados. Ella se va a sentar, ustedes pueden tener una superficie que sea estable, como una silla o un banco, va a colocar las manitos enfrente y se va a subir y va a hacer lo que yo llamaría una variación en sentadilla. ¿Ese ejercicio es para qué? Ese ejercicio es un ejercicio que va a activar prácticamente toda su musculatura, va a trabajar su estabilidad, su resistencia y va a permitir que ella pueda llevar sangre a todas las partes de su cuerpo. Y con las manitos extendidas a los lados, ¿verdad? Sin hacer ningún tipo de desplazamiento, lleva acá los bracitos hacia arriba y hacia abajo. Esto lo puedes hacer también al frente. Esto es para trabajar todo lo que sería el tren superior de su cuerpo. Y hay muchos ejercicios, ¿verdad?, de movilidad y de desplazamiento que son buenísimos para las embarazadas. Vamos a conversar con Lisa, quien es nutricionista, y queríamos saber, Lisa, ¿cuál es la alimentación adecuada para una mujer que está en gestación? Hay varios objetivos que es la parte más importante. Primero, estamos formando tejido nuevo, o sea, la mamá está formando tejido nuevo. Tiene que prepararse para un parto adecuado, además de prepararse para una futura lactancia materna. Entonces, hay un incremento en lo que son las calorías. Muchas personas piensan que la mamá tiene que comer el doble o por 2 personas, como normalmente dicen, y realmente no es así. Puede ir un rango entre 180 calorías y 300 calorías a partir del segundo trimestre. El ejercicio físico durante el embarazo no tiene fines estéticos. Los médicos recomiendan que una mujer aumente 1 kilo por mes de gestación. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Con Industria, Fede Cámaras, Carabobo y representantes de la Cámara de Industriales de la región del centro occidente del país sostuvieron un encuentro en la ciudad de Valencia en aras de lograr las alianzas estratégicas que permiten la recuperación de los sectores productivos del país. Consideran que la visita de la alta comisión de la OIT a Venezuela puede ser determinante para lograr acuerdos que permitan el verdadero rescate de los sectores productivos, donde gobierno, empresarios y trabajadores tengan la misma participación. Todos los temas laborales tienen que producirse en una mesa de discusión entre empresarios, trabajadores y gobierno, donde se vean todas las aristas de los problemas y donde se pueda al final llegar a soluciones en forma de consenso. Que es la única forma en que esas soluciones permanezcan en el futuro. Y el último punto es que cese evidentemente la persecución que ha habido de dirigentes sindicales y dirigentes empresariales a lo largo de todos estos años. Señalan que la revisión del impuesto a las grandes transacciones financieras y generar condiciones de igualdad con los productos importados son parte de los cambios a realizar. Nosotros estamos de acuerdo con pagar impuestos, porque el Estado hay que ayudar con la tributación nuestra. Lo que queremos es que este resulte de la actividad económica, de que se genere solito con actividad económica. Y contrasta todo esto que te estoy diciendo es con la importación de los productos terminados, que no pagan ni IVA ni arancel. Entonces resulta paradójico que tú por un lado trates de generar impuestos a nivel nacional cuando a los otros productos, cuando a las otras compañías de otros países, tú no le estás cobrando impuestos ni IVA. Entre lo concretado por los industriales fue el fortalecimiento de Fundey como motor para garantizar ese primer empleo para los más jóvenes. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. En el estado Sucre, un nuevo tiempo espera que los partidos de oposición unifiquen fuerzas con miras al proceso de 2024.
El secretario general de Un Nuevo Tiempo, seccional carúpano, Densis Pasos, indicó que deben prepararse para el nuevo panorama electoral que vislumbra oportunidades para la oposición. Tenemos una gran oportunidad, unificar fuerzas, dejar a los radicales, en definitiva, se dé un gran acuerdo nacional en México para que hayan condiciones electorales. Pasos recordó las consecuencias del fraccionamiento del pasado 21 de noviembre del 2021, asegurando que la única forma de salir aerosos y vencer es romper con la división del bloque opositor. Aquí tiene que escogerse el candidato presidencial, un candidato presidencial por primaria, y que cualquiera que quiera aspirar vaya dentro de la plataforma democrática para exigir, por supuesto, su planteamiento como candidato, y ese candidato será el que nos representará a cada uno de nosotros. Nosotros estamos apoyando esa propuesta. Por otra parte, el secretario de Un Nuevo Tiempo se refirió al 1 de mayo, señalando que un trabajador en Venezuela tiene un salario mínimo de casi $30, uno de los más bajos de América Latina, aseverando que es un espejismo. A la vez, Pasos indicó que se sumarán a las acciones de lucha en el Día del Trabajador. Desde el estado Sucre, Luis Marchacón, Televen. En la ciudad del Tigre, en el estado Anzoátegui, más de 180 artistas presentaron una obra teatral musical en la que se fusionan 4 artes. La actuación, el baile, la música y el canto se combinaron en este teatral musical denominado El Rey León. Alrededor de 8 meses de preparación les tomó a más de 180 artistas engranar el relato de esta historia, en la que se destacan valores como la solidaridad, la lucha, el trabajo en equipo y la unión familiar. Esto es un proyecto único en Venezuela, donde contamos con orquesta, teatro, coro y danza. Y por lo cual ellos acá hoy darán el todo para hacer que este público pueda disfrutar completamente sin ningún costo. Un grupo de profesores que se articularon hicieron posible esta arte escénica. Ahora el sueño es presentar esta obra teatral musical en otras latitudes. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad. Bueno, Ángel Freites, secretario ejecutivo del Comité Empresarial China-Venezuela, comparte con nosotros, bueno, hay varios temas pendientes que están allí dentro de la agenda que quisiéramos desarrollar con Ángel. Bienvenido, Ángel, muchas gracias por acompañarnos una vez más acá en la entrevista, en el noticiero de Televen. Bueno, y como te decía, hay varios temas, varios puntos que están allí presentes, ¿no? Hay un tema muy particular que tiene que ver con la pandemia. Esto ha afectado, por ejemplo, a China y la relación comercial con China. Está el tema de la guerra, que también, bueno, ha perturbado todo el proceso porque ha expandidose, ha crecido de tal forma que nadie se lo imaginaba. Pero sí, esa guerra en Ucrania, pues, está trayendo muchísimos problemas. A mí me gustaría comenzar con el tema de pandemia porque China, que había pues superado, nuevamente surgió un rebrote, nuevamente se cerró, nuevamente se aisló. ¿Cómo está perturbando la relación comercial internacional para China y desde luego la relación que con Venezuela tiene desde el punto de vista comercial? Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. En primer lugar, para analizar el caso China y con la pandemia, tenemos que ir de nuevo al año 2019, cuando ellos adoptaron una política de cero COVID. Esta política de cero COVID significa que ellos iban a detectar, a testear y a aislar cualquier caso de COVID que existiera con el fin último de eliminar la incidencia del COVID dentro de su territorio. Recordemos que en el año 2019 distintos países tomaron distintas aproximaciones a cómo lidiar con esta pandemia, ¿no? En el caso de algunos países tomaron estas medidas, pero China la ha adoptado de manera más férrea y más estricta. En el año 2019, 2020 y 2021, esta política rindió frutos, por decirlo de una manera, y comparamos con otros países. En el caso de China no llega a 5.000 muertes por COVID y la incidencia fue bastante baja
comparadas con países como Estados Unidos, Europa, incluso Latinoamérica, ¿no? Ahora, con la aparición de nuevas variantes, se les hace más difícil controlar el COVID, pero ellos siguen manteniendo una política estricta de cero COVID. Sí, por ejemplo, en la ciudad de Shanghái, es una ciudad enorme, ¿no?, que existe, bueno, y que tú conoces, la situación fue bastante dura y sigue siendo aún. Hay localidades adicionalmente aisladas porque quieren cerrar por completo cualquier posibilidad de que ese rebrote se multiplique. Sí, y llama mucho la atención cómo en algunos países, incluso que en principio tomaron esas medidas o esa política de cero COVID, han flexibilizado y han podido de alguna manera convivir o no tener que tomar esas medidas que observamos, como en el caso de Shanghái y en esta semana en Beijing, tan radicales, si se pudiera decir, ¿no? En el caso de China, y por diferentes razones, la adopción de medidas o de flexibilizar medidas que son tomadas desde el alto gobierno no es tan rápido y no se hace como en otros países, ¿no? Entonces se están tomando medidas muy estrictas en Shanghái, lo cual está causando graves perturbaciones a la vida cotidiana. Ya vemos, hace 2 semanas intervinieron 25.000 médicos o personal de salud y 35.000 miembros del ejército chino en la ciudad de Shanghái. Eso llama poderosamente la atención. Ahora, fíjate, vamos a lo más preciso. En todo caso, ¿cómo pues desajusta, desestabiliza toda esa relación comercial que tiene China con el mundo y en el caso concreto de Venezuela, por ejemplo? Sí, el puerto de Shanghái es el mayor puerto del mundo. Tiene una operación de casi 44 millones de contenedores al año. Para que estemos en contexto, Venezuela movilizó 4.500 contenedores el año pasado y Shanghái moviliza 44 millones de contenedores. Además que es el puerto más grande del mundo, se comercializa el 17% de la economía de China se maneja a través de este puerto. Las repercusiones van a ser, y como lo hemos estudiado en casos anteriores, las cadenas de suministro son sistemas bien delicados que cualquier tipo de perturbación, y más en este caso, perturbaciones graves, afectan a todo el planeta, pues. Ya hay elementos, Ángel, claros y definidos de cómo se está viendo afectada esa relación comercial y cómo también se afecta el abastecimiento, porque una buena parte del mundo vive del abastecimiento, de lo que surge, ¿verdad?, de la industria china. Sí. Esta semana observamos en imágenes satelitales más de 380 buques esperando ser cargados o descargados del puerto de Shanghái. Esto obviamente va a traer grandes retrasos y cuellos de botella en toda la cadena de suministro. Se estima que cuando se puedan liberar estos buques van a volver a causar el efecto cuello botella, como te venía mencionando, en los puertos de Estados Unidos, Europa y por supuesto Latinoamérica. Ahora, ¿esto sería por cuánto tiempo esta perturbación, Ángel? Digamos, una proyección aproximada, en fin. La característica principal de este brote es que China, aplicando esta política de cero COVID, ha implementado este tipo de medidas en otras ciudades, pero las medidas son de corto plazo, no pasan de 5 días. Y se pensaba que en Shanghái iba a ser así. Se estimaba que en 4 días ellos iban a poder liberar o poder flexibilizar las restricciones, pero ya llevamos para 5 semanas y no se ve un fin a esta situación. Ahora, el retraso para lo que es la operación comercial, también me refería a eso. ¿Cuánto tiempo puede el mundo, digamos, verse afectado con las limitaciones y restricciones que por culpa de la pandemia está registrándose en China? Ya los efectos los estamos viviendo en estos momentos. Vemos grandes corporaciones, Tesla, Apple y muchas multinacionales que están redefiniendo o replanteando su esquema financieros y logísticos y están siendo afectados gravemente. Ya en Estados Unidos y en Europa se están viviendo, no solo, porque como venías mencionando anteriormente, no es solamente lo que estamos viviendo en China, eso aunado
a la situación de Rusia y Ucrania están haciendo que muchos sistemas logísticos y financieros estén a punto de colapsar. Ahora, la economía china con este rebrote particular, ¿cómo se está viendo afectada? Bueno, la economía china, Shanghái y Beijing en este caso representan cada uno el 8.5% del Producto Interno Bruto de China. El gobierno chino está tomando unas medidas bien agresivas para mantener, digamos, el sistema financiero. El crecimiento de China durante el año 2020 y 2021 tuvieron niveles de crecimiento históricos. Todavía es muy pronto para poder analizar con números cuánto va a afectar este brote en China. Bueno, Ángel, vamos a hacer una pausa, ¿no? Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Ángel Freites, secretario ejecutivo del Comité Empresarial China-Venezuela. Seguimos conversando con Ángel Freites, secretario ejecutivo del Comité Empresarial China-Venezuela. Para cerrar este ciclo, hay dos cosas importantes. En el caso concreto de nuestro país, ¿cómo se ve afectado? ¿Va a haber retrasos? En fin, eso es bueno explicarlo. Y bueno, ¿y cómo entonces responde también Venezuela frente a las limitaciones y restricciones que surgen por este tema de la pandemia en China? Sí. Y bueno, no solo de la pandemia, sino los efectos también de la guerra Rusia-Ucrania. Los efectos de esta interrupción de la cadena de suministros los pudimos observar ya en el año 2019. A partir de 2 o 3 meses vamos a ver un fuerte retraso en lo que es el suministro de las importaciones que se están haciendo en estos momentos en China y que deben estar supliendo o renovando los inventarios que se compraron a finales del año pasado. Para Venezuela, ¿qué productos concretamente pudieran verse, digamos, afectados, es decir, con retraso para llegar a nuestro país? Bueno, es muy interesante tu pregunta y hay un aspecto muy importante que es el tema del suministro de fertilizantes, herbicidas y materia prima para la agricultura. En principio, estos productos se importan de Ucrania y de Rusia. Sí. Y cuando observamos que se estaba presentando esta interrupción en esa cadena de suministro, se buscó fuentes o proveedores alternativos, que en este caso podría ser China e India. Y ahora se presenta este caso de interrupción en China y, por supuesto, las importaciones en este tipo de materiales se va a ver afectadas en Venezuela. Claro, me imagino que tendrán que adecuarse, ¿no? O sea, China de alguna forma, bueno, tiene el problema de la pandemia, más hay ciertas reticencias con China por cierta postura que le identificaría con Rusia, que no es del todo así, aun cuando China trata de promover una idea de neutralidad, pero de alguna manera China se le ve identificada con Rusia. Yo no sé si eso perturba también todo el proceso, ¿no? Es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque justamente a nivel internacional las empresas, incluso el COVID, ha hecho que las empresas rediseñen su sistema de producción y de sus proveedores, ¿no? El COVID demostró que las empresas deben buscar algún tipo de proveedor incluso más cercano a su territorio, pero también ahorita se ha demostrado que es muy importante buscar proveedores que sean amigables. Como tú lo venías mencionando, tal vez China, Rusia, Ucrania. India, que tú mencionaste. La India se presentan como riesgosos para invertir y poner sistemas de producción en esos países. Allí es donde algunos países están tomando medidas muy interesantes para promover y atraer inversiones y exportaciones. Venezuela no podría convertirse también en un polo atractivo para esa inversión con buenas condiciones y obviamente con seguridad jurídica. El potencial de Venezuela es envidiable. ¿Y por qué no se da ese gran paso que se plantea mucha gente, ¿no? Mira, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde el Comité Empresarial China-Venezuela para promover, hay una palabra que está ahorita muy en boga, que es el reformateo, ¿no? Sí. Venezuela definitivamente tenemos que cambiar los paradigmas y los dogmas que existen en cuanto a la manera de hacer negocios y de atraer inversiones. El Estado y la empresa privada deben unirse para tener un criterio único y competitivo
para poder salir a los mercados internacionales. Imagínate con ese potencial, Ángel, que tiene Venezuela, convertirse en una, con condiciones claras, porque esto tiene que ser, así como lo hicieron los chinos, con condiciones claras, en una, no solo una gran maquila, sino un atractivo de inversión. Además, imagínate con la cantidad de recursos que hay en este país. Bueno, Carlos, llama poderosamente la atención cuando uno observa el trabajo que está haciendo, por ejemplo, algunas regiones de Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, países que tienen muchos menos recursos naturales y potenciales y ubicación incluso geográfica muy diferente a la o menos atractiva que la venezolana, y están tomando pasos agigantados. México acaba de lanzar una política de Estado para atraer inversiones, justamente lo que estamos mencionando. Pero te quiero poner a manera de ejemplo lo que está sucediendo en Venezuela y lo que podríamos corregir. Nosotros acompañamos a unos empresarios asiáticos que quieren hacer una inversión en Venezuela y visitamos algunos parques industriales en el estado Miranda y en el estado Aragua. Cuando los propietarios de esos parques industriales que están abandonados y en ruinas hicieron la cotización de sus servicios, los chinos dijeron que salía más barato invertir en Tokio o Hong Kong que invertir con los precios que estaban proponiendo los dueños de estos locales. Es que se volvieron locos pidiendo, dijeron, bueno, vamos a salir de esto y vamos a vender a estos chinos o a otro asiático en estos o cuales. Entonces, con ese tipo... Hay que ubicarse en la realidad de lo que está pasando. Con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de dogma, nunca vamos a poder alcanzar a países como Costa Rica, Perú, Colombia, y son o sea, no estamos hablando de Vietnam, ni Indonesia, ni India, son países que están cercanos, que tienen mucho menos condiciones con nosotros. Y no se pueden tomar otras iniciativas, no necesariamente a lo mejor conversando con este tipo de personas que piden el alma. No se pueden conseguir a otros que estén dispuestos a negociar y a asociarse con empresarios asiáticos en este sentido. Ese es el trabajo que estamos haciendo, pero te sigo dando ejemplos de, de lo que es la realidad comercial en Venezuela. Un flete desde Puerto Cabello a Caracas sale mucho más costoso que desde Múnich a Hamburgo. Nosotros también... Pero y el Estado es el que tiene que tomar decisiones. Ahí sí no es la empresa privada, sino el Estado el que tiene que decir, mira, vamos a traer inversión, pero vamos a bajar los impuestos, vamos a reducir, y lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Se sube la unidad tributaria, surge el impuesto a las transacciones financieras. Eso desmotiva y desestimula. Es que definitivamente, si no hay un consenso entre el Estado y la empresa privada, ya los efectos los hemos vivido durante muchos años, cuando el gobierno por su lado toma medidas y los empresarios por otra, es el récipe para el desastre. Tenemos que promocionar la unidad de criterios para poder crear unas políticas, en este caso de inversión económicas, que ayuden a poder materializar los planes o planes que sean viables. Sí. Bueno, ojalá tomen tu palabra, ¿no? Que es importante en este caso, Ángel. Gracias por toda esta información, que nos paseamos por varios temas. A la nueva serie titulada El Rey, la cual pues enseñará al público la vida del charro de Huentitán desde su infancia, su crecimiento como obrero, hasta su exitosa carrera musical. Esta nueva bioserie sí cuenta con la aprobación de la familia de uno de los máximos ídolos de México, a diferencia del anterior título polémico, pues ustedes ya lo conocen, El Último Rey, que estaba basada en una investigación de la periodista argentina Olga Warnat. Con una invitación personal del mismísimo rey Vicente Fernández, entregaron las primeras imágenes de la que descubrieron cómo su vida es la verdadera historia. El nuevo título contará con más de 30 capítulos y será estrenado este mismo año. Mis canciones, mi sentir.